Delivery Malaysia 370, good morning. Malaysia 370, standby. El 8 de marzo de 2014, un vuelo ordinario salía del aeropuerto de Kuala Lumpur con destino a Beijing. 370, 32 right of takeoff. Nice. A las 1:19 de la mañana, el avión se comunicó con la torre de Subang, en Malasia. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night, Malaysia 370. Luego de eso, el avión voló 3 minutos más y desapareció. El vuelo venía siendo uno más del montón, un vuelo de rutina, hasta que 3 minutos después de su última comunicación, a las 1:22 de la mañana, el avión desapareció de los radares malayos. Algo normal, ya que en el momento en el que un vuelo pasa de estar del espacio aéreo de un país a otro, existe una franja de tiempo y espacio en el que el avión vuela en una especie de limbo antes de entrar en el rango del radar de otro país, en este caso, Vietnam. Lo que no era normal es que, según los encargados de la torre de control de Ho Chi Minh, el vuelo MH370 no apareció en su radar. Antes de seguir, para ahorrarnos tiempo, voy a decirle MH370 al vuelo, ya que así se le llama según el código IATA, y es más fácil que decir vuelo 370 de Malaysian Airlines. El avión era un Boeing 777 con más de 243 horas encima. Este es el modelo de avión birreactor más grande del mundo. Tiene la capacidad para transportar a 300 pasajeros. Tiene una envergadura de 61 metros y una longitud de 64 metros. Es casi tan alto como el obelisco de Buenos Aires. El Boeing 777 es conocido por los expertos en aviación por tener un registro casi perfecto de seguridad. Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Fácil. Para que tomes dimensión de cómo una máquina así de grande y compleja pudo desaparecer de un momento a otro. En Beijing, los familiares de los pasajeros fueron a esperar el aterrizaje del avión, que estaba pactado para las 6:30 de la mañana. Pero cuando revisaron el tablero del aeropuerto, vieron que el vuelo estaba atrasado. Una hora más tarde, a las 7:20, se hace público el hecho de que el vuelo MH370 está desaparecido. Para ese momento, se iniciaron búsquedas en el Golfo de Tailandia y en el Mar de China Meridional. Luego de que esta información fuera revelada, empezaron a salir multitud de hipótesis de lo que pudo haber pasado con el vuelo. Una de ellas decía que pudo haber sido una falla catastrófica. Se basaban en que la CARS y el transpondedor se apagaron simultáneamente y que el avión no transmitió ninguna señal de socorro ya que no pudieron. La teoría parecía confirmarse cuando un grupo de trabajadores de una estación petrolera en el Mar de China Meridional dijo haber visto un avión caer al agua prendido fuego. Aviones de la Fuerza Aérea Vietnamita vieron 2 manchas de aceite a 190 kilómetros de Malasia. Estas podían ser manchas del combustible después del posible impacto del avión con el agua. Luego de algunos estudios, se reveló que lamentablemente ese aceite no era combustible de avión, sino residuos de un barco. El 10 de marzo, el jefe de la Fuerza Aérea de Malasia dio un anuncio que hizo que el caso diera un giro de 180 grados. Uno de los radares militares detectó el avión poco después de que se borrara de los radares de los aeropuertos. Luego de desaparecer, el MH370 se desvió de su ruta. Primero con un sutil giro a la derecha para después girar bruscamente hacia la izquierda con dirección a la península de Malasia, antes de volver a girar a la derecha cerca de la isla de Penang. El avión mantuvo este rumbo hacia el noroeste por el estrecho de Malaca hasta salir del rango de cobertura del radar cerca de las 2:22 de la mañana. Con esta nueva información se cancelaron las búsquedas en el Golfo de Tailandia y en el Mar de China Meridional para dar paso a nuevas búsquedas en el estrecho de Malaca, el Mar de Andamán y en la Bahía de Bengala. Ninguna dio resultado. Seguramente piensas en los trabajadores de la planta petrolera que dijeron ver al avión caer prendido fuego. Según pude ver, a esos trabajadores los terminaron despidiendo, así que su declaración quedó descartada. Mientras esto pasaba, unos investigadores analizaron los registros de comunicación satelital. Como casi todos los aviones, el MH370 tenía integrado una terminal de comunicaciones satelitales,
también llamada SATCOM. Antes de despegar, la terminal SATCOM se conectó a los satélites y estableció conexión con una estación ubicada en Perth, Australia. La estación sostuvo un minucioso registro del tráfico entrante y saliente entre ella y el vuelo 370. Al analizarla, arrojó lo siguiente. Antes de desaparecer en la franja del espacio aéreo vietnamita, todo venía tal cual lo planeado. Después, la señal SATCOM se cortó en cierta parte del vuelo. Cualquiera sea la razón, la terminal dejó de emitir señales. 3 minutos después de que el avión desapareciera de los radares militares, la terminal solicitó volver a conectarse a la red. El enlace se restableció correctamente y no se volvió a cortar hasta 6 horas después, hora en la que se cree que el avión se quedó sin combustible y se estrelló en algún lugar. Inmarsat, dueña de la flota de satélites, confirmó que la terminal del MH370 había recibido 5 solicitudes de estado automáticas. Estas funcionan bajo la regla de que si la estación terrestre no sabe nada del avión por más de 1 hora, mandará una señal que confirmará que la terminal del avión sigue en línea. Sin embargo, estas señales no tienen ningún tipo de información sobre la altura o posición del avión. A pesar de esto, los investigadores pudieron averiguar la posición del vuelo gracias a que pudieron medir la distancia entre el avión y el satélite en cada momento de esas 5 señales, basados en cuánto tardaron estas mismas en transmitirse y recibirse. El fruto de este esfuerzo fue la creación de 7 anillos que pudieron haber sido sobrevolados por el MH370. Ahora el problema era otro. ¿El avión fue hacia el norte o al sur? Con todos los factores sobre la mesa, tales como combustible y velocidad, las opciones eran 2. De haber ido al norte, seguramente se estrelló en el bosque de Camboya. Esta opción dejaba la puerta abierta a que posiblemente haya sobrevivientes. Si fue al sur, el avión terminó en algún lugar remoto en el Océano Índico, imposibilitando la opción de que haya sobrevivientes. Según los análisis de trayectoria del vuelo, se supo el origen más probable de la última transmisión. Esta sería en algún lugar a lo largo de este arco. El avión terminó en el océano. Las búsquedas que había hasta el momento fueron canceladas para investigar en esta nueva zona. El operativo cayó a manos de Australia porque estaba dentro de su jurisdicción. Durante la siguiente semana, se mejoraron las maneras de buscar el avión teniendo en cuenta las mareas y mejores estimaciones de vuelo. Pero la zona en la que supuestamente cayó el vuelo 370 era tan remota que tardaron casi 1 semana en apenas llegar ahí. La flota de aviones y barcos rastrearon casi 4,5 millones de kilómetros cuadrados de océano. No encontraron nada. No se supo nada más del vuelo 370 de Malaysian Airlines hasta 16 meses después, cuando se descubrió algo increíble del otro lado del océano. El 29 de julio de 2015, un grupo de personas de la isla de Reunión se encontró con un pedazo de metal de casi 2 metros de largo. Aquellos que conocían de aviones se dieron cuenta de que se trataba de un flap. Después de investigar el flap más a fondo y gracias a marcas internas, fechas y números de serie, se pudo confirmar en su totalidad que este flap pertenecía al MH370. ¿Que la isla estaba muy lejos del lugar de búsqueda? Sí. Reunión se encuentra a 4.000 kilómetros de donde estaban las zonas de búsqueda, pero gracias a simuladores se pudo verificar que esto era posible gracias a la acción de las mareas. El descubrimiento del flap provocó numerosas búsquedas a lo largo de las costas del sudeste de África. Se recuperaron 31 artículos. 18 objetos se identificaron en una escala de qué tan probable era que el objeto perteneciera al vuelo 370. Algunos de estos artículos incluyen, desde la sección de la aleta externa del ala derecha, una pieza cubierta de uno de los 2 motores, una sección del estabilizador vertical y el borde de uno de los monitores que tienen los reposacabezas en los asientos. Esta pregunta estuvo en la mente de todos desde que el avión desapareció ese 8 de marzo. Estas mismas mentes se convirtieron en una máquina de hacer hipótesis, algunas más sonadas que otras. El vuelo 370, aparte de 239 personas, llevaba un gran cargamento de baterías de litio, por lo que no es raro pensar que en algún momento del viaje se incendiaran, tal y como pasó 4 años antes. Otra opción
es que el fuego sea producto de un cortocircuito. Esto explicaría por qué el avión dio un giro tan repentino al inicio. Querían volver a Malasia para poder hacer un aterrizaje de emergencia, pero como ya sabemos, eso no pasó, ya que siguieron de largo, así que esta opción queda totalmente descartada. En el día de la desaparición, 2 pasajeros se subieron al avión utilizando pasaportes robados, lo que causó preocupación por un posible secuestro. Sin embargo, los investigadores no pudieron relacionar a estos 2 hombres con ninguna organización terrorista y afirmaron que habían viajado con identidades falsas en busca de asilo y sin malas intenciones. Además de esto, ¿cuál sería el punto? De haber sido un acto terrorista, hubieran buscado generar el mayor daño posible, además del reconocimiento que traería un acto de estas magnitudes. No creo que quisieran terminar en medio del océano. Sumado a esto, después del 11 de septiembre la manera de volar cambió por completo. Hoy en día es prácticamente imposible que un pasajero pueda entrar a la cabina del piloto, por lo que esta hipótesis también es descartada. Esta hipótesis se deriva de la hipótesis del secuestro, excepto que el secuestro habría sido llevado a cabo por uno o más miembros de la tripulación de la aeronave. La idea es que uno o ambos de los pilotos secuestraron el avión para suicidarse en el mar. En julio de 2016, 2 años después del incidente, el FBI informó que el piloto del avión, Zaire Ahmad Saab, había estado ejecutando una simulación de vuelo en su computadora, aproximadamente un mes antes de que el avión desapareciera. Su ruta era muy similar a la del vuelo MH370. Usando Microsoft Flight Simulator X, el FBI pudo recuperar los puntos informáticos del programa que señalaban el sur del Océano Índico, el lugar donde desapareció el avión, reforzando la idea de que la desaparición era un acto que el piloto tenía planeado hacer, puede que como forma de suicidio. Zaharia, por el otro lado, no tenía problemas de salud mental ni antecedentes de ningún tipo. La pregunta lógica a hacer es, ¿por qué nadie opuso resistencia al darse cuenta de lo que intentaba hacer el piloto? La respuesta más sonada es que el piloto despresurizó el avión para dejar inconsciente a todos los que estuvieran a bordo. La siguiente pregunta lógica sería, ¿cómo hizo el piloto para no desmayarse también? Bueno, las máscaras que tienen los pasajeros tardan de 10 a 15 minutos en quedarse sin oxígeno. Se cree que Zaharia llevó su propio equipamiento con oxígeno extra para asegurar quedarse despierto. Según esta hipótesis, lo que hizo el piloto fue pedir al copiloto que vaya a buscarle algo a otra parte del avión, encerrarse en la cabina y despresurizar el avión, para poder llevarlo al Océano Índico. Espera, ¿cuál sería el objetivo de hacer semejante trayecto con el único objetivo de estrellarte en el océano, cuando tranquilamente podrías haberlo hecho ni bien desapareció el radar? El 17 de enero de 2017, China, Australia y Malasia anunciaron la suspensión de la búsqueda del MH370 tras 3 años de investigación y un coste de $145 millones. Después de la presión ejercida por los familiares de las víctimas desaparecidas, el anterior gobierno malasio llegó a un acuerdo con la firma de exploración estadounidense Ocean Infinity para reiniciar la búsqueda con la condición de que solo cobraría $70 millones si encontraba el avión o la caja negra. Las búsquedas no tuvieron éxito. Hace 10 años que no se tienen noticias del hecho, por lo que el misterio más grande de la aviación comercial sigue siendo el vuelo 370 de Malaysian Airlines. Good night, Malaysia, 370.